Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos ya en este capítulo 7. Hoy queremos subrayar especialmente el versículo 19. Nosotros sabemos que esta perícopa que comienza en el versículo 18 nos habla de la oración de David por su dinastía. Así entonces algunas de las Biblias traen dentro de su edición la oración de David por su dinastía. Comienza con el 18, entonces el rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, Señor mío, Yahvé? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Esta es la pregunta retórica que se hace David, como diciendo: ¿quién soy yo, verdad? Mapio, she. ¿Verdad? Pero sin embargo, Señor, tú te has fijado en mí. Ahora el versículo 19, e incluso esto te pareció demasiado poco, Señor mío, Yahvé, porque también has hablado del futuro de la casa de tu siervo. ¿Es así como te preocupas con el hombre, Señor mío, Yahvé? Imagínense, entonces está insistiendo. Das y oír upean de Ñande Yara sea por ando, sino que con engañe por ando lleg va eres la de mañana, y más aún dice: te has preocupado de mi misma casa. Cuando hablamos de casa, el bait, nosotros decíamos que significa el hogar. Entonces la importante tereína, la Yaheshami, cuando David se está preguntando a sí mismo: has mirado mi clan, has mirado mi familia, has mirado mi hogar. Va el arogere coore Ñande Yara a lleve la opiseite bebe la orera ju, opiseite bebe la andere esa case orea yepa la oreja ju. Entonces, miremos primero nuestro contexto histórico para entender el contexto bíblico. David está respondiendo a ese oráculo que Natán ya le había dado. Es decir, que él era el que le iba a construir la casa. Construir la casa quería decir darle solidez, seguridad. Lande David ya poponado. Llame etande penerico tenea. Llame en baitete porque se haya qua hace ame escende porque cero. ¿Se dan cuenta? Está apuntando hacia este aspecto. Es el amor de Dios, que al mismo tiempo podemos subrayar y decir es el amor de Dios gratuito, gratis. La palabra gratis viene de gratia, en latín gratia, se pronuncia gracia, apeago, ñande oye y cuadra, la gracia de Dios ya ñande, apeago latín beñañeina ñande. En realidad tendría que ser el gratis, ¿verdad? Lo gratis de Dios quiere decir la gracia. Amén. De alguno que hoy puro voy a ve y te doy de gracia, te doy de gracia. Te doy de gracia quiere decir, te doy porque yo quiero darte.
te doy gratis, te doy de gracia, quiere decir absolutamente entonces una donación del corazón. Aupea entonces ape la oyapota David. Es una oración de acción de gratis, acción de gracia. La gracia de Dios, oye, entonces, enmarca este versículo, queridos amigos, la secuencia que sigue al reconocimiento de lo que Dios le está ofreciendo, que es la promesa divina. Esta promesa divina que habíamos encontrado ya nosotros en este versículo 18, ¿verdad? Que nos dice justamente que ¿quién soy yo, Señor mío, Yahvé? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? La Xiangwa APT bebé es porque me amás, Señor, porque me estás ofreciendo lo mejor, gratis, gracia. Y esto, queridos amigos, nosotros tenemos que reconocer que siempre procede de una fe agradecida, ciertamente, y de una fe que reconoce las bondades del Señor. Queridos amigos, porque tenemos una característica esencial ante la gracia, ante lo gratis del Señor. Una fe practicada, una fe que reconoce, oye, porque este interior y el año de verla y malagradecido, ambas eres la ñande malagradecido. Y justamente porque no sabemos valorar o no sabemos entender, queridos hermanos, lo que Dios nos está ofreciendo y lo que Dios nos está regalando. Estamos ahí por algo ñande ya vereco, pero muchas veces ñambo que anda ya poi, anda ya se ve ñande yara o me embaite mañana. Comenzándolo por la propia vida, el hecho de respirar, el hecho de estar vivo, el hecho de movernos, el hecho de estar sanos, por ejemplo, también. Upeago pocorireña de jefe te imba asimba tera dicatuire puandera sereco umimba asindera hatu pabe mía. Upeveña de ya cual lo que es la gracia de Dios, lo que es la gratuidad de Dios. Pejaeome acueñan de peñan de yaguerecoajina para seguir alabándolo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. El 29 de junio Roma celebra el día de sus patrones San Pedro y San Pablo, y el Vaticano se viste de gala cada año para conmemorar esta solemnidad. En su homilía, León XIV habló sobre la vida de estos apóstoles, considerados los fundadores de la Iglesia en Roma y martirizados durante la época del emperador Nerón. Pero el Papa destacó de ellos que cada uno abrazó la fe y vivió su apostolado de una manera distinta, pero siempre con espíritu de fraternidad. La storia di Pietro e Paolo ci insegna che la comunione a cui il Signore ci chiama è un'armonia di voci e di volti e non cancella la libertà di ognuno. I nostri patroni hanno percorso sentieri diversi, hanno avuto idee differenti, a volte si sono confrontati e scontrati
con franchezza evangelica. Eppure ciò non ha impedito loro di vivere la concordia apostolorum, cioè una viva comunione nello Spirito, una feconda sintonia nella diversità. Sobre estos santos, el Papa señaló su voluntad de abrirse a los cambios buscando nuevos caminos. De hecho, explicó que a veces se cae en la rutina o en esquemas pastorales que se repiten continuamente. Para mantener viva la relación con Dios, León XIV repitió la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Se non vogliamo che il nostro essere cristiani si riduca a un retaggio del passato, come tante volte ci ha ammoniti Papa Francesco, è importante uscire dal rischio di una fede stanca e statica per chiederci: chi è oggi per noi Gesù Cristo? Che posto occupa nella nostra vita e nell'azione della Chiesa? Come possiamo testimoniare questa speranza nella vita di tutti i giorni e annunciarla a coloro que encontramos? Durante esa misa, León XIV impuso el palio a 54 nuevos arzobispos metropolitanos, entre ellos 2 cardenales, el de Johannesburgo y el de Washington. También en la celebración estaba presente una delegación del Patriarcado de Constantinopla. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Al terminar la misa por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa se asomó al balcón del Palacio Apostólico para el rezo del Ángelus. Uno de sus primeros saludos fue dirigido al pueblo de Roma por el Día de sus patrones, en concreto a los que dirigen las parroquias. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, oggi in modo speciale ai fedeli di Roma. Nella festa dei santi patroni. Un pensiero carico di affetto voglio mandarlo ai parroci e a tutti i sacerdoti che lavorano nelle parrocchie romane, con riconoscenza e incoraggiamento per il loro servizio. Ese día también se hacía la colecta del óbolo de San Pedro, por lo que León XIV agradeció las donaciones para continuar con la misión de la Iglesia y sus proyectos de caridad en el mundo. Ante una plaza llena de peregrinos, el Papa expresó sus condolencias por lo sucedido en Bangui, donde un transformador explotó en una escuela, provocando una estampida mortal que dejó unos 29 fallecidos. Assicuro la mia preghiera per la comunità del liceo Barthelemy Boganda di Bangui nella Repubblica Centroafricana, in lutto per il tragico incidente che ha provocato numerosi morti e feriti tra gli studenti. Il Signore conforti le famiglie e l'intera comunità. En la plaza también estaban los peregrinos ucranianos que llegaron a Roma por el año jubilar. Se habían reunido con el Papa el día anterior. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad
en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos mirando este contexto bíblico que es muy interesante porque David agradece a Dios el gratis, la gracia de Dios. ¿Por qué? Y porque este es un momento central de la dinastía, pero al mismo tiempo es el ideal de la misma dinastía. Ñande Yara, ome eno Ñande. Hoy cuame eno Ñande, bueno, she abenitan en día, she aguatatan en día. ¿Qué más de eso queremos, queridos amigos? La llevaré con Ñande Yara hoy, veñan en día, y por eso es que en este ideal dinástico y en este ideal teológico, es decir, donde Dios tenga cabida, ahí nosotros vamos a encontrar siempre bendición. Y esto quiere decir que nuestra monarquía, en este caso de David, se va a consolidar. Nuestra lectura y una aplicación bíblica, teológica para nuestra vida. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Que en la medida en que Ñande ya popona, porque ya ya lleva peñan de yarome eva cueñan de hayei purupona, los dones y las cualidades, ciertamente que eso se vuelve a multiplicar en más bendiciones, en mayor bendición. En el contexto histórico-geográfico del aspecto cultural antropológico, queridos amigos, tenemos que saber que en el siglo X antes de Cristo, el Reino Unido de Israel estaba consolidándose en torno a Jerusalén. David entonces no es simplemente un rey político, atención, David no es solamente un rey político, sino que también es un pilar religioso. Aquí no hay dicotomía y aquí no hay separación porque al hombre, queridos hermanos, no lo podemos separar. Al hombre no se lo puede separar. Como muchas veces nuestras culturas actuales quieren hacer una cosa separada, como el hombre civil, el hombre que vive en una sociedad, entonces que puede hacer lo que quiere, o lo que él piensa, o porque yo soy yo, más o menos piensan con la Ñande idea cuando miramos el aspecto más bien civil. Y cuando entramos en el aspecto religioso, es como queremos forzar y decir, bueno, de ya, de ella, poveña, de ya, o lo que sea, o según tu religión, ya, Ñande. Da peche. ¿Por qué? Porque el hombre no podemos dividirlo, no podemos ser dicotómicos. Es decir, yo soy ciudadano del mundo y soy ciudadano del cielo, ya es bepesa. Valores profundos del sentido de la vida, iluminado y entendido desde Dios,
es lo que después me va a ayudar para que yo no esté robando a la gente, para que yo sea una persona honesta, para que yo sea una persona dedicada y puesta al servicio de los demás, etc. El valor religioso es esencial. Landa yahuerecoino, la valor religioso, mucha gente dice yo soy un filántropo porque se haya poela y poná. Filos, amigo. Antropos, hombre, el amigo del hombre simplemente. Pero recuerden, queridos amigos, que el hecho positivo de la filantropía proviene justamente de un encuentro personal consigo mismo, con la comunidad y evidentemente que con Dios, porque todo lo que nosotros recibimos de esa bondad y de esa gracia proviene de Dios. O sea que siempre la filantropía también tiene su base nada más y nada menos que en los valores que Dios da al hombre, la misma creación. Aninaimo andela reguerecoen, porque soy filántropo y que esto y aquello, como si fuese una cosa que está fuera de una realidad de comunidad donde la intervención de Dios es esencial y fundamental. Es la base y es el origen de todo, ¿verdad? Entonces por eso que tenemos que pensar bien. Entonces por eso decíamos que David no es simplemente un líder político, sino que también es un pilar religioso. Trasladar el arca de la alianza, fortaleciendo el sentido también de peregrinación a nivel de Israel, a nivel nacional. Todo esto, queridos amigos, está fortaleciendo el sentido de peregrinación. ¿Dónde estaba el camino? La conversión. La conversión es básica. La conversión es esencial, queridos hermanos, porque aquí es donde nosotros descubrimos y decimos, ya moía nada ya lleva ni la añemo lomote, sino que moía ayepitazona me baitelare comía y como persona. La fuerza y la gracia de Dios, nuestro centro espiritual. Y esto es lo que va a mover y va a entusiasmar también al pueblo de Dios, es decir, a la comunidad, es decir, a cada uno de nosotros. Si vamos a mirar el aspecto simplemente antropológico, queridos amigos, siempre vemos también las cosas positivas, eso no hay ningún problema. Solamente que estamos mirando y diciendo cuál es el origen. El pueblo israelita celebraba sus éxitos monárquicos con rituales comunitarios. Hay que ver. Ideales comunitarios. El triunfo de Dios. No es no. Porque siempre, queridos hermanos, en esta reflexión teológica podemos entender que si Dios interviene en nuestra historia, si Dios se hace carne igual que nosotros, quiere decir que también nosotros tenemos que entender este camino que nos lleva hacia el cielo, es decir, hacia Dios. David eleva esa costumbre humana a un acto teológico. No solo pide un favor, sino que presenta la alabanza, presenta ese agradecimiento. Y esto es lo que nos falta muchas veces, queridos hermanos. Es una costumbre, quiere decir esto, muy humana, y es una costumbre de acto religioso. Costumbre muy humana y es, al mismo tiempo, es un acto religioso. Ya es vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, enseñar al ignorante. Apeche Yarico, ¿verdad? Quiere decir, queridos amigos, que tenemos que concentrarnos, entender, saber que lo que profesamos nosotros en nuestra fe son los valores y los principios de Dios que luego lo llevamos al aspecto civil, es decir, al aspecto del hombre dentro de su comunidad, de su sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, nuestra jornada en el día de hoy. Estamos en este martes 1 de julio, este nuevo mes, queridos amigos. Nos acompaña la palabra de Dios, desde el libro del Génesis, capítulo 19, del 15 al 29. En aquellos días, los ángeles urgieron a Lot: anda, toma a tu mujer y a esas 2 hijas tuyas para que no perezcan por culpa de Sodoma. Y como no se decidía, los agarraron de la mano a él, a su mujer y a las 2 hijas, a quienes el Señor perdonaba. Los sacaron y los guiaron fuera de la ciudad. Una vez fuera, le dijeron: ponte a salvo, no mires atrás, no te detengas en la vega, ponte a salvo en los montes para no perecer. Luego le respondió: no, vuestro siervo goza de su favor, pues me han salvado la vida tratándome con gran misericordia. Yo no puedo ponerme a salvo en los montes. El desastre me alcanzará y moriré. Mira, ahí cerca hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme y escapar del peligro. Como la ciudad es pequeña, salvaré allí la vida. Le contestó: accedo a lo que pides. No arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo allí, pues no puedo hacer nada hasta que llegues. Por eso la ciudad se llama La Pequeña. Cuando Lot llegó a La Pequeña, salía el sol. El Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Queridos amigos, entonces aquí nos está diciendo sobre la famosa destrucción de Sodoma y Gomorra. Es una expresión maravillosa, o es una narración, digamos, de cómo, queridos amigos, cae el fuego y el azufre también sobre nosotros. Es una forma de destrucción, ¿verdad? Pero y eso es justamente lo que nos quiere hacer reflexionar. Pero siempre, siempre la palabra de Dios es interesante. Dentro de esta misericordia de Dios, siempre ofrece la posibilidad a las personas buenas, las personas que tratan, que luchan, seguramente que no son los más santitos, ¿verdad? Lot, su mujer y sus hijas. Incluso aquí nos muestra también que la mujer de Lot no penaya dejando doya puilo ye. Entonces dice: mira hacia atrás y pon algo y anilan de curiosa, pea o llevo leao mañarse la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y al final dice, se queda convertida en estatua de sal. Bueno, todo esto, queridos amigos, es simplemente para enseñarnos a nosotros que dentro de nuestra historia de salvación somos nosotros los responsables de la destrucción de una ciudad. Somos nosotros los responsables de la destrucción de una nación y de un país. Somos nosotros los responsables de la destrucción de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra propia vida. Ari llega entonces en vez de que vamos hacia el lugar de la salvación. Porque mañana lo que Dios nos ofrece. De curioso oír. Justamente lo que pasa con la mujer, ¿verdad? De Lot, que se convierte después en estatua, dice, de sal. Pidamos esta gracia al Señor, escuchar y sobre todo ayudar para salvar más bien, en lugar de destruir a las personas, al mundo y a la creación del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas.
A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé e Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, el versículo 19. E incluso esto te pareció demasiado poco, Señor mío, ya ve, porque también has hablado del futuro de la casa de tu siervo. Es así como te preocupas con el hombre, Señor mío, ya ve. Entonces aquí también es David el que se admira. Ñande Yara, pues bebé donde la orera jua lleva. Y entonces utiliza con tu siervo, abad. Abad es en hebreo, ¿verdad? Entonces es abdeja, tú, siervo tuyo, abdeja. Entonces, queridos amigos, todo esto de lo que David está diciendo, tú, Señor, te has preocupado con tu siervo, abdeja, es la denotación de la posición del servicio, por una parte, y dependencia siempre ante Dios. Servicio y dependencia. Tendo monaje, servicio y dependencia. Porque pea la faltaña de ave. Muchos de nosotros, lastimosamente, eran muchísimos, y la gran mayoría, que pasaron por grandes colegios religiosos, ¿verdad? Religiosos. Escucharon a sacerdotes, extranjeros, paraguayos, herea, de todo, o monjas, todo lo que vos quieras. Y yo, por lo menos, queridos amigos, pues ya va por la colegio ahí. Nunca sé, nambo ella, anga la oiconon de Isa, pues una persona importante dentro de la sociedad, dentro de una empresa, dentro de un gobierno. Pemonda ponapilla, provechagena. Nunca, yo por lo menos nunca dije eso. Pero sin embargo, arecoila exalum lastimosamente, o no gendui, umene o quema esa clase de ayer, umene la se aburrido y te imba, o no sé qué, ¿verdad? Pero gente que de repente, queridos hermanos, hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces quiere decir que o no aprendió o no quiso aprender, o si no, oñembo, como que nadie nunca le dijo nada, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Aquí cuando te dice, ¿verdad? Abdeja, abad, servicio, servidor. El que quiera ser el primero, que sea esclavo, que sea el primero. Abad quiere decir esclavo, justamente. Servidor, servicio. Y entonces te está connotando, abdeja, tu servidor. Tú miraste, Señor, a tu servidor, a este que es humilde, sencillo, servidor, que se pone a disposición de los demás, que está en dependencia justamente también de los valores y los principios de Dios, ¿verdad? Él no dice, tú miraste, Señor, al Melech. Melech quiere decir rey, secular reina, secular rey, la lleva. Entonces, yo sé bien que estoy afuera, ¿verdad? Pero sigo siendo el rey. Upea las estancias en la ña, aprende a ver,
con la música con aña y que vengan de abetumbre. Y seguimos con eso. Sigo siendo el rey. A pesar de que yo estoy afuera de ahí, vea tú todo lo contrario, mira. Pero yo sigo siendo el rey. Estoy afuera del pensamiento de la gente, porque la gente anda a ser algo bueno. Porque se ya puse monda a sobrefacturar las cosas. Agüerú, es de la China, agüerú, sillita o mía. Y no soy capaz, ¿verdad?, de darme cuenta de mi pueblo, de mi gente, de las necesidades, de darle trabajo a la gente. Bueno, en fin. Esto, queridos hermanos, es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? En este caso se revela un aspecto fundamental del reinar bíblico. Viendo por aquí. Aspecto fundamental de cómo nosotros tenemos que reinar. ¿Cuál es el reinado del cristiano? Y es justamente el servicio. El rey es el que sirve, el tendotá. El poder nace del servicio y no, queridos amigos, de la dominación. El que quiere dominar simplemente, omgayú las avisabe. Omgayú. Yanembo, vaina, yanembo aro, la omanda se catuete a piso. Y yo eso lo digo con mucha experiencia, también escuchando, por ejemplo, les pongo un ejemplo, no sé, en los matrimonios. La nembirecote hablan de mena, cualquiera de los dos, porque hay en todas partes hay un poco de eso. O si no, los padres con respecto a sus hijos, que es simplemente querer dominar. Después, en esa relación, después hay mucha tensión, porque o sea, en otras palabras, ¿saben qué es lo que nosotros decimos? Metiche. No le dejamos vivir a la gente. Pero dejar vivir a la gente quiere decir, queridos amigos, el respeto, ¿verdad? En los derechos, pero en todos los derechos. Y eso es lo que tenemos que volver a pensar. En la medida en que nosotros somos personas capaces de escuchar, de compartir y de dejar actuar a la gente en el bien, porque los primeros que gritan después son justamente aquellos que hacen el mal. De la meticha y porque vos le estás metiendo el dedito en la llaga. Entonces seguro sapucainde, como que quiere ser, no sé, quedar libre. O por ejemplo también yo recuerdo, esto era cuando se hablaba mucho del aborto, ¿verdad? Del aborto. Entonces vos le decís, ¿sabes qué? Porque decían, pues, yo soy dueña de mi cuerpo. Está muy bien, vos sos dueña de tu cuerpo. Pero no sos dueña de esa vida, esa es otra personita que está ahí adentro. Ganainde. Sino que la naturaleza justamente tiene mecanismos para generarse, ¿verdad? Para reproducirse. Pero esa personita que está adentro no sos vos. Si querés venir, yo te voy a cortar tu pierna, tu cabeza también, si querés, te voy a cortar. O tu brazo. Pero no lo que está ahí adentro, porque esa es otra persona y vos no tenés ningún derecho de matar, porque sos un asesino, una asesina, porque le estás matando a otra persona, ¿entendiste? O como algunos dicen, no, ese es una célula nomás. No. Pea, okacuari, no se mo, ay, yagua. Peandas en baracaya. Peandas en boy. En todo caso, la boy, allí va. Pero esa es una persona. Bueno, entonces, queridos amigos, se dan cuenta que todo esto nos está hablando. Abdeja a tu servidor, el que abre los ojos y entiende lo que Dios le está pidiendo. Por eso el poder nace del servicio y no de la dominación. Otra palabrita muy interesante también es el simjá. El simjá, queridos amigos, en la tradición hebrea, es poner el nombre a alguien. Simjá. Y esto es de la palabra Shem. Shem quiere decir nombre. Y entonces tú que le pones el nombre, poner el nombre a una persona, poner el nombre a alguien, significa, por una parte, tener autoridad. Y normalmente los nombres, queridos amigos, indicaban identidad. Tu nombre indica identidad y también indica destino.
Por ejemplo, no sé, en inglés, Schmidt, herrero creo que quiere decir Schmidt, ¿verdad? Entonces, o si no, apellidos, ¿verdad? Cabañas, las cabañas vivían en las tiendas, en las chozas. González, que viene hijo de Gonzalo. Apella, orecola y significado, le da identidad de dónde viene. Herrero, ¿de dónde viene herrero? Posiblemente su padre era un herrero, o el fulano era herrero. Cavallo, llamando de apellido Cavallo. Argentina creo que fue ministro, no sé, de economía, Cavallo. Pero Italia y ahí, ellos caballuma o algo por el estilo, Cavallo. Bueno, en fin, son cosas que nos identificaban. Pero esta identidad que también implica nuestra autoridad, implica también nuestro destino, a qué nos dedicamos, qué hacemos, ¿entiendes? Esto es importantísimo, ¿verdad? Por eso el poner el nombre Simha que está diciendo es agradecer a Dios que me reconoce en mi propia identidad y me está guiando hacia un destino, cómo yo me voy a realizar. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De pronto, la ordinaria lluvia tropical fue arreciando y en pocos minutos se convirtió en un huracán apocalíptico. Las palmeras, batidas por las ráfagas de viento, se doblaban hasta tocar el suelo. Los cocos salían disparados como proyectiles, los árboles más robustos se descuajaban y las barracas se caían a pedazos como sus habitantes, los leprosos, que huían arrastrando sus muñones para refugiarse en hondonadas, oquedades o al socaire de las enormes piedras que salpicaban el paisaje de la isla de Molokai. Y entre ellos se movía el padre Damián tratando de apaciguar el pánico de las mujeres, de los niños, los jóvenes y los ancianos, que buscando abrigo chocaban entre sí, en medio de esa densa oscuridad, rasgada únicamente por los alucinantes rayos que precedían a la estampida de los truenos. Cuando amaneció, solo había ruinas, fango, desolación y miedo. Entonces el padre Damián reunió a los leprosos que aún eran útiles y con ellos empezó la reconstrucción sin darle tregua a su propia enfermedad y a su cansancio. En menos de 2 años, la aldea floreció de nuevo con su capilla, con su escuela y su hospital incluidos. Joseph de Veuster, nacido en Tremeló, el 3 de enero de 1840, era un robusto campesino belga que desde muy pequeño soñó con ser misionero y alimentaba su deseo escabulléndose a un bosque cercano en el que permanecía largo tiempo orando. Pero dada la precaria situación económica de la familia, tuvo que estudiar comercio y francés para ayudar a su padre, pero se impuso su vocación. Y el 2 de febrero de 1859 ingresó a la Congregación de los Sagrados Corazones en Lovaina, a la que ya pertenecía su hermano Augusto, y adoptó el nombre de Damián. Como novicio, se convirtió en el referente para sus compañeros y por eso, sin terminar sus estudios, fue seleccionado para ir a las misiones de Hawái, a donde llegó en marzo de 1864. Y el 24 de ese mismo mes fue ordenado sacerdote en Honolulu. De inmediato fue asignado a la evangelización de varias islas, cuya mayoría de habitantes eran protestantes. Pero con su elocuencia y su unción, el padre Damián
se los echaba al bolsillo a todos. Por esa época, las autoridades promulgaron un decreto mediante el cual se ordenaba que todos los leprosos del archipiélago fueran recluidos en Molokai, y al poco tiempo esa isla estaba llena de enfermos abandonados que sin redención alguna se agredían permanentemente entre sí, en esa lucha por la supervivencia, claro. A todas estas, el obispo Luis Maigret, preocupado por tal situación, envió algunos sacerdotes, pero ninguno estaba hecho para esa misión. Entonces el padre Damián se ofreció de voluntario y en mayo de 1873 emprendió el último viaje de su vida hacia Molokai. Al llegar encontró una colonia de leprosos que crecía constantemente y se mataban entre ellos antes de que lo hiciera la enfermedad. Con su dulzura, su entrega y la palabra seductora, el padre Damián los organizó. Construyó con la ayuda de algunos voluntarios cientos de casas, capilla, hospital, escuela. Y después de contraer la enfermedad él mismo, continuó con un ritmo frenético. Curaba a todos, limpiaba sus úlceras, aseaba a los ancianos y a los niños, les hacía las comidas, lavaba sus ropas, confesaba durante las 24 horas, realizaba 2 o 3 eucaristías diarias, hacía guardia junto a los moribundos y se calcula que en los 16 años que estuvo en la isla, el padre Damián fabricó los ataúdes, cavó las fosas y enterró en ellas con sus propias manos a más de 2000 leprosos, hasta que su cuerpo también empezó a caerse a pedazos. Aún así, siguió con su apostolado, pero fue vencido por la enfermedad el 15 de abril de 1889, cuando apenas contaba 49 años. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en el 2009. Antes, en el 2005, mediante votación popular en Bélgica, sus compatriotas lo eligieron como el belga más grande de toda su historia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Damián de Molokai que nos enseñe a vencer nuestros escrúpulos para ayudar a los demás. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra.
Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos ahora mirando con esta palabrita, ¿verdad? Que decíamos el simha, que quiere decir con autoridad poner el nombre, implica eso. Un destino también. Entonces aquí, en este lugar, es David quien está reconociendo que más allá de su persona, más allá de nuestra misma persona, es la benignidad, es la bondad de quién. La bondad del nombre, de Yahvé. Es el Señor, el que me da mi propia identidad, que protege mi propia identidad. Y por eso nosotros podemos decir que es un favor total y absoluto de parte del Señor. Queridos amigos, esto lo que está haciendo es nada más y nada menos que recalcar la realidad del reino que se funda en la alianza. En la alianza con Dios, en el famoso Berit, no se está recalcando ninguna relación humana aquí, sino que se está recalcando la alianza del hombre con Dios. Y Dios pues es fiel, es la característica esencial de Dios, la fidelidad de Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades. Así es que, queridos amigos, así como un elemento teológico que nos enseña este versículo 19, e incluso, esto te pareció demasiado poco, Señor mío, Yahvé, porque también has hablado del futuro de la casa de tu siervo. Y Meja, es así como te preocupas con el hombre, Señor mío, Yahvé. Pregunta retórica, ¿es esta la forma como te preocupas de nosotros? Entonces, el rey como servidor de Dios y también como servidor del pueblo. Característica de sobremanera importante. En cada liderazgo político, social, eclesial que nosotros tenemos, queridos amigos, se exige, ¿verdad?, la humildad, el servicio y la responsabilidad frente a lo que se gobierna, frente a aquello que nosotros tenemos como pedido de Dios, porque es una vocación. Vocación quiere decir un llamado. Ñande yara oberosapucay ñande ñandere no, pero ¿para qué? Para cumplir una misión importante en la sociedad, en la vida. Y ese es el servicio. Eso es entonces lo que estamos diciendo, una responsabilidad frente a la sociedad. Al mismo tiempo, esto quiere decir, queridos amigos, que hay, en el sentido teológico, una bendición de Dios, el famoso verajá, peñande yara. Para que nosotros podamos hacer bien. Y todo esto, que lo hagamos bien, el verajá quiere decir que nosotros dependemos de esa bendición de Dios para que hagamos bien las cosas. Porque David aquí está reconociendo la bendición de Dios, y al reconocer la bendición de Dios, que Dios bien dice bien de nosotros, upea entonces me ñande lo necesario para que, y justamente para hacer bien las cosas. La ñande hoy en ya cuaino, ¿verdad? La ñande hoy naña penairo de ese bien decir de Dios, lo que Él nos está ofreciendo. El reino entonces no va a subsistir de ninguna manera, de ninguna manera. En este capítulo 7 decía y dice el Señor que tu reino no va a subsistir si es que vos no te pones al servicio y si es que vos no haces bien las cosas.
como una aplicación bien clara dentro de la sociedad, de la familia, de la institución, todo, queridos amigos, va a depender de que nosotros reconozcamos y vivamos el fundamento de la alianza con Dios. Vaya, vea. En la medida en que nosotros entendemos lo que significa el berit, lo que Dios nos está diciendo y nos está ofreciendo, upea será ame ende y catujamuay salare yapo, handere yapo no pea. Ciertamente que vas a subsistir. ¿Pero por qué vas a subsistir? Vas a subsistir porque estás haciendo un camino de bondad, un camino donde reine la concordia, el amor. Recordemos que en aquellos tiempos también eran muy importantes las bendiciones, las alianzas y entender de esta manera estos valores. Porque si nosotros en ese tiempo, ¿verdad?, la gente se pelea, no entendía. ¿Qué es lo que pasaba, queridos amigos? Y estaba el ojo por ojo, diente por diente. Era una pelea, campal, ñañona, ¿no? Y entonces es difícil subsistir. Porque el mal genera mal. Algunas veces a mí me da pena, ¿verdad? Porque quiere decir que no tenemos sentido crítico. Sobre todo esas personas que tal vez, no sé, por A o por B motivo, siempre les fue bien. Y sobre todo económicamente. Y eso influye también en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. Pero que después parece que no tienen la capacidad de mirar con sentido crítico. Y dicen con mucha facilidad, un mía no va a poseer hoy. Un mía do ya poseer hoy. Un mía iñate hoy. Y así. Y yo, de cierta manera, está bien. Puedo aceptar que me diga eso, pero vos tenés que mirar la causa, porque también nosotros llegamos a eso cuando no tenemos oportunidades, cuando no se te dio la oportunidad, porque yo también conozco mucha gente que tuvo que emigrar del país, de su realidad, se fue a otros lugares. No va a ya Sin embargo, yendo a otros lugares, ¿saben qué? Han triunfado. Y están demasiado bien. Bueno, quiere decir que las oportunidades son las que nosotros tenemos que ofrecer. Pero las oportunidades quieren decir, queridos amigos, hacer bien las cosas. Porque si vos le estás sacando la oportunidad porque le robás la educación, le robás el bienestar, le robás la posibilidad de que vivan la dignidad de los hijos de Dios, etcétera, etcétera, entonces después no te quejes y no digas esas cosas. Porque yo me voy a quejar de vos. Porque tu pecado es peor que de ese Chespi seguramente. Tú salan de pecado, tú sabes. Porque vos a sabiendas le estás privando, le estás sacando los bienes y las oportunidades a tanta gente. Tú salan de pecado. Así que, queridos hermanos, es demasiado lindo esto que nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, la teología del autor, lo que el autor aquí nos está queriendo decir es, como siempre recordamos, este es un libro para políticos, ¿verdad? Porque es un libro político. Nos enseña y nos dice, este es el camino que tenemos que utilizar para que nuestra sociedad pueda crecer, para que nuestra sociedad pueda vivir bien. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.